propuesta, modelamos una propuesta. Son ustedes los que deciden, dicen, bueno, eso no me parece pertinente, no lo voy a seguir, o esto sí me parece y esto lo voy a aplicar, esto no me parece. Siempre ustedes tienen todas las libertades de poder construir, poder hacer cosas que hay que ir avanzando, ¿no? Muy bien. Conversábamos entonces que una unidad de aprendizaje muy parecido a una experiencia de aprendizaje tiene un título, tiene un propósito de aprendizaje y en algunos casos presenta fundamentación, en otros presenta situación significativa, en otros no presenta situación significativa. Eso que quede claro, por favor. Estos son elementos más bien ya de lo que presenta y qué es lo que no presenta. En algunos casos presenta criterios de productos e instrumentos, que es más bien la propuesta que vamos a elaborar nosotros, la secuencia de sesiones, los materiales y recursos, ¿ya? Como propuesta. Entonces, esa va a ser la intención de lo que vamos a hacer hoy, ¿ya? Vamos a proponer una unidad de aprendizaje, desde el título, el propósito de aprendizaje, la fundamentación, porque vamos a trabajar ambos elementos para modelar justamente y hacer esa reflexión que necesitamos hacerlo, la situación significativa que está ahí paralelo a todos esos procesos, los criterios, los productos, los instrumentos, la secuencia de sesiones, materiales y recursos. Ya todo eso es un poco la mirada que queremos plantearles hoy sobre una unidad de aprendizaje. Como dice el maestro Renan, de repente una unidad de aprendizaje renovada. Muy bien, esta unidad de aprendizaje, como título, nos reencontramos y fortalecemos nuestra identidad valorando la diversidad cultural. Grado y sesión, tercer grado, ciclo cuarto, docente Julio Acuña. Muy bien, descripción del nivel de la competencia esperada en el final del ciclo 4. Normalmente, y se los estoy planteando aquí, lo que hacen los colegas es presentar el estándar de aprendizaje de ciclo de las competencias que van a trabajar. Eso implicaría que aquí tendría que haber una enorme sábana de todos los estándares de las diferentes competencias que vamos a desarrollar, ¿ya? Solo como ejemplo les estoy presentando más o menos qué es lo que tendríamos que tener entonces como primera mirada. El estándar de aprendizaje de la competencia, por ejemplo, escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva que corresponde al ciclo 4. Y ahí está el estándar, el enfoque transversal, los valores, las competencias transversales que vamos a trabajar. Muy bien. Luego de eso, vendría el propósito de aprendizaje, que ayer hemos conversado, ¿no? Ayer hemos conversado sobre el propósito de aprendizaje. Creo que también ese es un avance que se ha hecho en las experiencias de aprendizaje, es que se redacte el propósito. En la unidad lo que encontramos es que el propósito más bien presenta la competencia, la capacidad y los desempeños. Entonces tengo un área temática, tengo las competencias, resuelve el problema de cantidad y resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre, y tengo las capacidades vinculadas a esta competencia y tengo los desempeños que estamos proyectando trabajar. Y aquí viene una duda, una primera duda que yo tengo, es que si yo trabajo desempeños, en realidad este desempeño es grueso. ¿Por qué? Porque me dice, traduce a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir cantidades, combinar colecciones identificadas en problemas, a expresiones de adición, sustracción, multiplicación, división con números naturales al plantear resolver problemas sobre la procedencia de los estudiantes. Entonces me parece que ese es un desempeño demasiado grueso, demasiado grande, que no me ayuda y que más bien yo lo tendría que, entre comillas, precisar. ¿Ya? Y ahí viene justamente todo el trabajo que tendríamos que ir haciendo. Si es que vamos a trabajar con desempeños y no con criterios, tendríamos que precisar adecuadamente los desempeños para que me permita a mí valorar. Y el desempeño me tendría que permitir a mí luego llevarlo a un instrumento de evaluación y hacerlo progresar. Y ese es mi problema con los desempeños. Igual cuando dice elabora gráfico de barras horizontales, simple y escala dada de 2, de 2, 5 en 5, de 10 en 10, para eso clasifica datos cualitativos, por ejemplo, color de ojos, pardos, negro, profesión, médico, abogado, etc. Cuantitativos discretos, por ejemplo, número de hermanos, cantidad de goles, etc., relacionados con la diversidad cultural del Perú. Entonces, yo tengo dificultades con los desempeños porque simplemente tienen elementos tan gruesos que no me permitirían trabajar de manera directa lo que es la intencionalidad pedagógica en este proceso. Pero lo he colocado tal como lo encontramos pues en las planificaciones normales que vamos encontrando sobre las unidades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces ahí tengo
Vamos a trabajar el área de matemática, están las dos competencias, las capacidades y los desempeños. Luego el área de comunicación, que siempre moviliza las tres competencias de manera integrada, se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Las capacidades, ahí están todas las capacidades que estamos pensando movilizar, están los desempeños que también están vinculados con la situación significativa que nos hemos planteado, la situación significativa que nos hemos planteado, y tendría que mirar un poco el reto, la situación significativa que nos vamos a proponer y cómo va a ser desarrollado, cómo estos desempeños se van a movilizar, si es que los desempeños se movilizarían, ¿ya? De manera articulada. Pero los he colocado porque eso, digamos, es la forma como encontramos en la planificación. Igual vamos a ver personal social, en este caso solo dos competencias, construye su identidad y convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Están las capacidades personal social, de las competencias, disculpen, y los desempeños vinculados también a esas capacidades y esas competencias y a la situación que nosotros vamos a plantear el día de hoy. Entonces, ¿qué tengo? Primero, tengo la propuesta de una unidad de aprendizaje que hemos titulado Nos reencontramos y fortalecemos nuestra identidad valorando la diversidad cultural, ¿ya? Está, pues, los estándares que tendrían que estar, los enfoques transversales, valores y competencias transversales, estarían ahí de todas las competencias que estamos proponiendo. El propósito de aprendizaje, hemos visto que vamos a trabajar 3 áreas, matemática, comunicación, personal, social, y vamos a movilizar en total 7 competencias con sus respectivas capacidades, y ahí están los desempeños vinculados a esas capacidades, esa competencia en el marco de esa unidad que estamos planteando. Muy bien, y entonces aquí encontramos la situación significativa. Si es que fuéramos a utilizar una situación significativa, como yo les insisto, de mi punto de vista, cualquier tipo de planificación debe plantear o una situación problemática o una situación significativa con la cual va a hilar toda la secuencia de sesiones y toda la actuación y toda la planificación. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, una situación significativa que logre mantener un hilo común en todo el proceso de la planificación curricular. Dice, Mateo, estudiante del 3er grado de primaria, está contando los días para regresar a clases. Se encuentra muy nervioso. Ya no puede dormir porque no deja de pensar en cómo lo recibirán sus nuevos compañeros. Él vive en Ayacucho, pero por el trabajo de su papá tiene que dejar su tierra y estudiar en Nazca, muy cerca a una zona minera. Su familia le dice que conocerá nuevos amigos. Sin embargo, Mateo igual tiene ciertos temores y se pregunta, ¿qué costumbres tendrán sus nuevos compañeros? ¿Les gustarán las mismas cosas que a él? Como estudiante del aula de 3er grado y conociendo la situación de Mateo, nos preparamos para reencontrarnos y fortalecer nuestra entidad. Por ello nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para conocer y respetar la diversidad cultural en el aula en este reencuentro? ¿De qué manera podemos fortalecer nuestra identidad a partir del reconocimiento de la diversidad cultural en el aula y de nuestra familia? Entonces, nuevamente, miro mi situación significativa, tengo que ver que es auténtica, que responde a una situación real o simulada en un contexto determinado, y estoy mirando, pues, que Mateo viene de Ayacucho, ahora va a estudiar en Nazca, ¿sí? Y que está nervioso porque se encuentra en una situación, pues, nueva, con otros compañeros de estudio, ¿no? ¿Cuál es la situación problemática? Que Mateo tiene temores, que se pregunta si sus costumbres van a ser igual a sus nuevos compañeros, si va a ser bien recibido, si le van a gustar las mismas cosas. Entonces hay una situación problemática ahí de parte de Mateo, que está llegando a un nuevo espacio para estudiar. Y seguro ustedes van a tener a muchos niños y niñas que van a llegar a sus aulas, por primera vez van a conocer a los compañeros de el aula, ¿no? Y aún así, todos los niños y niñas van a regresar, si no fuera ningún niño nuevo, igual van a regresar a reencontrarse, ¿no? Esa es un poco la idea. El reto es abierto porque nos planteamos 2 preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para conocer y respetar la diversidad cultural en el aula en este reencuentro? ¿Y de qué manera fortalecer nuestra identidad, nosotros, a partir del reconocimiento de los otros, de la diversidad cultural, ¿no? Y por lo tanto, al ser abierta, ese reto es abierto, va a permitir tomar decisiones al estudiante, ¿no? Entonces tenemos ahí la situación significativa, esta propuesta,
Pero también de repente alguno de ustedes me dice, profesor Julio, pero mi institución educativa no trabajamos situaciones significativas, sino más bien la fundamentación. Y hemos simulado una fundamentación, ¿ya? Hemos simulado, es más, pudiese tener ambas, sería genial, pero pues, ¿por qué? Porque para mí la fundamentación es como el propósito de aprendizaje. Entonces dice, la presente unidad de aprendizaje busca que los estudiantes fortalezcan su identidad personal y valoren la diversidad cultural de su aula y familia. Para ello, utilizando diversos datos y fuentes de información, identificarán a través del diálogo con su familia y la comunidad la diversidad cultural de la cual son parte, reflexionando sobre su propia identidad personal y las relaciones con los otros compañeros que los lleve a valorar y respetar la diversidad cultural en todos los ámbitos de su vida cotidiana. A partir de ello, fortalecer la construcción de su identidad, elaborando propuestas en el aula para propiciar un ambiente de respeto a las diversas costumbres y tradiciones de sus compañeros, ¿no? Entonces, en una fundamentación tengo que encontrar el propósito, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué estoy buscando yo lograr con esta unidad de aprendizaje? Y lo que yo quiero es que los estudiantes fortalezcan su identidad personal y valoren la diversidad cultural en su aula y en su familia. Es decir, quiero fortalecer la construcción de su identidad. Ese es mi propósito central. ¿Qué van a desarrollar los estudiantes? Van a utilizar datos, van a utilizar fuentes de información, van a identificar a través del diálogo con su familia, con la comunidad, ese aspecto de la diversidad de la que son parte, van a reflexionar sobre su propia identidad personal, van a reflexionar sobre su identidad personal en relación con los otros y van a terminar valorando y respetando la diversidad cultural de la cual son parte en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Y van a formular una propuesta, ¿no? Van a elaborar propuestas en el aula para propiciar un ambiente de respeto a las diversas costumbres y tradiciones de sus compañeros. Entonces yo tengo una fundamentación, ¿ya? Ojo que también de la manera clásica, la fundamentación dice qué y para qué. ¿Qué quieres lograr y para qué quieres lograr eso, ¿no? Entonces un poco, si ustedes vieran, también responde al qué y al para qué de la fundamentación en una unidad de aprendizaje. Entonces, retomo nuevamente. Tengo una unidad de aprendizaje, tengo un título, ahí están mis estándares y todos mis enfoques transversales y competencias transversales. Aquí está mi propósito de aprendizaje, que en este caso no está literalizado, sino más bien estoy planteándolo tal como siempre se presenta, el área, la competencia, la capacidad de los desempeños, área, competencia, capacidad de desempeños, área, competencia, capacidad de desempeños. Aquí está la situación significativa. Esta situación significativa siempre estoy mirando que cumplan con ciertos elementos que son parte de la, que le da significatividad justamente a la situación que estamos planteando. Y por si acaso también estamos formulando una fundamentación de la unidad de aprendizaje. Y ahora viene justamente lo que yo les decía, ¿no? Lo que yo les decía. Aquí viene una gran dicotomía. Si yo trabajo con desempeños, no puedo trabajar con criterios de evaluación. Entonces el profesor Julio, pero no, porque en las unidades de aprendizaje siempre hay desempeños. Perfecto. Entonces, si trabajan con desempeños, formulen su desempeño precisado, pero ya no pueden tener criterios de evaluación. O sea, no puede haber en una misma planificación desempeño precisado y criterios de evaluación, porque van a hacer un doble trabajo, van a darse cuenta que ahí van a colisionar. Entonces, ¿puedo plantear mis desempeños en la parte superior, en la parte de presentación, de los propósitos de aprendizaje? Sí, pero cuando bajen ya la competencia, capacidad, criterios, productos, instrumentos, a planificar eso, ¿sí? Yo les sugiero algo. O trabajan con el desempeño precisado, o trabajan con el criterio de evaluación. Pero no puede darse el caso, porque he encontrado, por eso le estoy comentando, tienen aquí un cuadro doble. Y me dicen así, desempeño precisado, criterio de evaluación, que cuando uno lo lee, casi lo mismo, con algunas pequeñas variaciones. Entonces, lo que les vuelvo a sugerir, les vuelvo a plantear, es, por favor, si trabajan desempeño precisado, ya no usen criterio de evaluación.
Y si quieren usar el criterio de evaluación, ya no necesitan precisar el desempeño. Una de las dos, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. Porque son categorías casi similares, entonces voy a confundirme yo mismo. Si tengo desempeño precisado y criterio de evaluación, ¿con cuál trabajo? Entonces, una colega me decía, profesor Julio, es que el desempeño precisado es para planificar las sesiones y el criterio de evaluación es para evaluar el producto. ¿Cómo? O sea, yo planifico las sesiones con un desempeño X y evalúo con otro, evalúo con un criterio. Eso no es pertinente. Uno de los dos tiene que estar. Y puede ser, pero en eso estamos hablando ya de la programación anual, que es a largo plazo. Acá estamos hablando de un corto plazo en algo muy concreto, ¿no? En la planificación mensual, considerar los criterios. Sí, yo también creo que así debería ser. Cuando yo estoy hablando de la unidad, que es justamente por el mes, debería haber criterios de evaluación. Pero, por favor, no me malentiendan, ¿ya? No me malentiendan, pero les estoy diciendo, si colegas, ustedes en su institución, por su práctica, consideran, creen que se tiene que trabajar con desempeño precisado, perfecto, presenten acá su desempeño precisado, pero ya no se formulen criterios de evaluación, porque ustedes mismos se van a confundir. Van a usar el desempeño para la planificación de las sesiones y el criterio de evaluación para evaluar los productos de los estudiantes. Eso no es correcto. Los criterios de evaluación me tienen que servir para planificar las sesiones y para evaluar el producto, porque las dos cosas las tengo que utilizar. Y si yo trabajo desempeño precisado, el desempeño precisado me tiene que servir entonces también, me tiene que servir para planificar y para evaluar, para valorar el producto del estudiante. No puedo tener dos criterios diferentes. Entonces, ese es un primer elemento que tengo que tener clarísimo, ¿ya? Segundo, acá ha habido un olvido, por si acaso, ¿ya? ¿Ya? Acá hay un error por copiar y pegar. ¿Ya? No tomen en cuenta esto no va acá, ¿ya? Copié y pegué acá. Miremos acá, ¿ya? Yo tengo un producto integrador, me va a decir, ¿por qué, profesor Julio, acá, por qué no estoy considerando el producto integrador en matemáticas? Porque no puede ser esto. El producto integrador de toda la unidad de aprendizaje es un mural, identidad y diversidad, he titulado mi mural, reconociendo su identidad personal, la diversidad cultural de la cual son parte y formulan propuestas para propiciar un ambiente de respeto en el aula, ¿ya? Para llegar a esto, acá debo tener unos productos de proceso. Por eso le estoy colocando esta X, porque le falta inconclusa, ¿ya? Acá sí, falta. Estoy en la competencia de resolver el problema de gestión de datos e incertidumbres. Acá tengo mis criterios de evaluación. Están en concordancia, ojo, con el estándar de aprendizaje y también estoy tomando en cuenta los desempeños para tener ambos elementos, ¿ya? ¿Y cuáles son mis productos de proceso? Tengo una encuesta sobre la diversidad cultural, que lo voy a hacer en mi aula y mi familia. Tengo gráficos y tablas referidos a la diversidad cultural y tengo una interpretación de los gráficos y tablas elaborados. Perfecto. Y estos seguros son insumos que me va a servir para construir mi mural, para trabajar mi mural de identidad y diversidad. Entonces, ¿tengo productos de proceso que me están acercando a la competencia? Sí, pero también tengo un producto integrador que me está mirando todo lo que estoy haciendo en la unidad, ¿ya? Todo lo que estoy haciendo en la unidad. Y esa es un poco la mirada que tengo que ir teniendo. Los productos de proceso me sirven para mirar mi producto integrador. Me tienen que servir para mirar ese producto integrador, para llegar ahí. Pero acá me dirán, profesor Julio, ¿qué sucedió aquí? Aquí el producto integrador es otro. ¿Por qué no está mirando usted como producto integrador mural, identidad y diversidad, reconociendo su identidad personal, la diversidad cultural de la cual son parte y formulan propuestas para propiciar un ambiente de respeto en el aula?
que sí lo está considerando en matemática, pero no lo está considerando usted en comunicación. Se ha equivocado. No, un momentito. ¿Por qué? Porque aquí la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Y yo no puedo valorar el nivel de logro de la competencia a través de un mural de identidad y diversidad si mi competencia se comunica oralmente. Por lo tanto, mi producto integrador para mirar esta competencia, para valorar esta competencia, en este caso, tendría que ser un diálogo sobre la diversidad cultural como un asunto público. ¿Y qué proceso que voy a hacer? Diálogo en el aula, entrevista a otras personas para recoger información, esos son parte de la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Y miren mis criterios de evaluación. Expresa oralmente sus ideas y sentimientos sobre identidad y diversidad, presenta sus ideas respecto a la diversidad cultural en el aula, interactúa respetuosamente con su compañero y otras personas para recoger información. Estos criterios tienen que verse expresados tanto en el producto de proceso como en el producto integrador. Si no, los criterios no tienen vida. Entonces, acá he cambiado el producto integrador solo para estas dos competencias. Ejemplo, la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, donde voy a ver si el estudiante obtiene información explícita relevante, donde deduce características de determinados personajes, donde explica el sentido propósito del texto y donde reflexiona en los textos que lee respecto a la diversidad, explicando el significado de las situaciones del mismo. No puede ser tampoco mi producto integrador, mi producto de actuación compleja, el mural, porque aquí estoy viendo más bien comprensión. Y entonces, para este caso, mi producto va a ser una prueba de opción múltiple y abierta, en la cual voy a trabajar con el estudiante. Profesor Julio, pero nos han dicho que una prueba de preguntas de opción no permite el desarrollo y evaluación de las competencias. Cuidado, hay siempre que ver qué competencia y qué aspecto quiero evaluar. Por eso estoy hablando de una prueba abierta, una prueba mixta, si quisiéramos hablar correctamente. Porque voy a tener algunas preguntas de opción múltiple que quiero ver si obtiene o no información explícita, información relevante, quiero ver si deduce o no características de personajes a partir de los textos, quiero ver si puede explicar el sentido y propósito del texto, pero también quiero ver si puede reflexionar sobre el texto. Y para eso tengo preguntas abiertas. Y me va a permitir a mí entonces responder a esa competencia y a los criterios de evaluación que me he planteado. ¿Y qué voy a tener previamente como proceso? Lectura de textos, ficha de lecturas de comprensión. Voy a mi producto final, que es el que me va a integrar y va a darme justamente información relevante respecto al desarrollo de esa competencia. Estoy trabajando la competencia. Estoy mirando la competencia. Más allá del desempeño, mi idea, mi mirada fija está en la competencia. Y sigo pasando, ya voy más bien ahora sí, sigo en comunicación y voy a escribir diversos tipos de textos. Nuevamente, ahí sí, sin ningún problema, mi mural será identidad y diversidad. Y el mural pues va a escribir, va a redactar, va a haber presentación de cosas. Pero tengo productos de proceso, sí, porque tengo un texto breve sobre historia de su nombre y una infografía sobre su familia y sus costumbres. Producto de proceso que ayudarán muchísimo, seguro, al producto integrador que es su mural. Luego, tengo la competencia construye su identidad, que es parte de personal social. También con criterios de evaluación. Tengo un producto de proceso previo, un gráfico con sus emociones y características y cualidades personales. Pero también el producto integrador para esta competencia construye su identidad es el mural identidad y diversidad, donde seguro va a plasmar pues lo que ha hecho previamente, va a usarlo como un insumo adecuado. Entonces tengo yo un producto integrador para diferentes competencias y también tengo otros productos integradores para otras competencias específicas